Qué hermoso es ser agradecidos. No hay nada mejor en el corazón y en el alma de una persona que agradecer a Dios por cada una de las cosas que ha vivido, sean buenas, no tan buenas, pero sabiendo que si nuestra vida le pertenece, todo está en su soberana voluntad. Queremos unirnos como pastores para agradecer junto a todos los hombres de Dios, a todas las personas que durante este mes de diciembre han estado elevando este perfume agradable de agradecimiento al Señor por la historia de nuestra casa. Asamblea de Dios, Filial 3, San Andrés de Giles. Estos últimos 80 años nos llevaría demasiado tiempo descifrarlos, contarlos, pero vamos a tener pequeños flashes, pequeñas apariciones y opiniones, palabras y profecías de hombres de Dios que tuvieron parte en esta historia. Qué importante es ser agradecidos por cada etapa de la iglesia, ¿no? Cada hombre de Dios que puso un fundamento, que estableció una palabra. Hoy, como iglesia del Señor, queremos dar gracias, ¿no? Y hacer memoria. En cada etapa de este video, cada trayectoria de este video, yo te animo a que mientras disfrutamos, demos gracias al Señor, porque todo lo que sucedió nos trajo hasta el día de hoy. Juntos vamos a disfrutar de este tiempo maravilloso. Presten atención, somos agradecidos. Iglesia de San Andrés de Giles, en este día de gratitud al Señor, me uno a ustedes para honrar al Señor de la obra y también recordar a aquellos que iniciaron esta preciosa tarea. En el año 1938, los misioneros Calixto Galarza y su esposa Anita Espil comenzaron esta tarea. Luego el pastor Osvaldo Siri continuó trabajando y en el año 1942 se produjo el primer bautismo con 2 hermanos que originó el establecimiento del anexo San Andrés de Giles, dependiente de la Iglesia Central de Floresta. La obra en San Andrés de Giles comenzó siendo un anexo de Flores. Los obreros venían desde Flores para atender los fines de semana en la iglesia en ese lugar. Entre los que yo recuerdo que me han contado, mis mayores, venían Pascual Crudo, más que nada Antonio Crudo, el papá de Pascual, venía Ovildo Siri, venía Ricardo Bramajo, entre otros, muchos obreros. Me gustó mucho la historia, porque siempre recordamos la historia de la Asamblea, porque fue una de las primeras iglesias de la ciudad de San Andrés de Giles en 1943, más o menos viene con 2 hermanas que son, creo que son canadienses, y vienen a Giles a abrir la obra. Y bueno, en la asamblea estuve muchísimos años, me bauticé ahí, recibí el Espíritu Santo ahí. Yo me vine de aquella iglesia cuando tenía 12 años, venimos a esta ciudad junto con mis padres. Y son muchas anécdotas de vivencias que se han vivido en la iglesia, en esos lugares contadas por mis padres. Yo vengo de la ciudad de Campana, vengo destinado acá, la primer puerta que golpeo por orden de nuestro pastor y por respeto a la autoridad máxima de la ciudad. El pastor mayor era ir a llamar y pedir permiso, o al menos avisarle que llegamos a la ciudad para abrir una obra, ¿no? Después mi trabajo ir a golpear las puertas para decirle que íbamos a abrir una obra. El primer contacto en 1992, 2 años antes. Fue el año 94, 2 años después llegó a Giles.
La obra costó muchísimo establecerla, y los primeros hermanos que tengo memoria de mi niñez, la familia Galarza, la familia Del Monte, la familia Urcola, la familia Río, la familia Campisi, la familia Barriento, la familia Espile, entre otros. La primera iglesia que tengo contacto, soy invitado justamente como a los 2 o 3 años a cumplir los 50 años de la ciudad, de la iglesia, y viene el pastor Crudo, viene el pastor Vázquez. Luego después, no sé en qué periodo también, conocí al pastor Chazarreta. Después de unos años después, el presidente Chazarreta también lo conozco, porque fui invitado también, pues llegó, fue. Así que también, por eso se más o menos ya casi al 2000, ya más o menos. Luego pasaron por la iglesia Daniel Sosa y los pastores Andrés Guerrieri y su esposa Luisa Galarza. Continuaron con esta tarea pastoral hasta el año 1958, cuando quedan establecidos como pastores presidentes el pastor Juan Urcola y su esposa Crispina Galarza. El pastor Urcola fue siempre el pastor nuestro. Y después venían hermanos de afuera de predicar, y sí, unas bendiciones maravillosas teníamos. Viene Urcola, que está por 20, 30 años, y ahí es donde yo lo conozco. En 1994, 97, esa fecha. Cuando cumple 50 años, voy a ese día también. Hicimos una vigilia, oramos, el hermano Tolosa, que tocaba la trompeta, era un derramamiento del Espíritu Santo, porque él se paseaba por los bancos tocando. Después compartimos unas campañas juntos que hizo el pastor, también con Dina Santamaría. También hizo una campaña en un club, no recuerdo porque yo no conocía nada, casi que no recuerdo que en un club la hizo, la campaña, y también estuve ahí en ese momento. Y tuvimos la construcción del templo, y íbamos los domingos a la mañana, una fidelidad terrible. Yo me acuerdo de la construcción. Cuando se compró el terreno, había que construir el templo. Y bueno, como no había dinero, varios hermanos que estaban en el ministerio de la iglesia dijeron: vamos a sacar un crédito bancario. Y en esos años se podía, entre 4, 5, 6 hermanos que estaban al frente, sacaron un crédito en el banco en nombre de todos y se lo dieron. Las cosas no eran tan caras. Y los hermanos colaborábamos todos, porque nadie tenía dinero. O sea, vivíamos de lo que trabajábamos y de lo que ganábamos, y todo lo que hacíamos lo hacíamos de corazón. Pero cada uno de ellos hipotecó su casa. Miren lo que le digo, ¿no? Hipotecaron la casa para construir el templo, que parte de ese templo obviamente que está hasta el día de hoy. Los hermanos ayudábamos, venían hermanos de Mercedes a ayudar también, ayudar a cargar balde. La mano de obra, había un constructor que era Crispín Barriento, que estaba en Mercedes, y él venía, y el pastor Urcola también era constructor. Entonces los indicaba y nosotros poníamos el ladrillo. Yo no sé si había puesto el ladrillo, pero que ayudaba. Con mi mamá no era así, ¿no? Que las hermanas a la mañana, los domingos a la mañana más se trabajaban. Después se iban a comer y a la tarde íbamos a la reunión. A las 6 de la tarde empezaba la reunión. Trabajábamos para el Señor y nunca arrepentidos. Cuando yo decía de que costó mucho establecer la obra, es precisamente porque había mucha maldad en aquellos años, en los lugares pequeños, con calles muy angostas, de tierra, sin luz, salvo algún fojito en alguna esquina. Entonces había mucha malicia por parte especialmente de la gente joven de aquellos años, y le hacían muchas maldades a los hermanos y al lugar donde congregaban. Aún así, la iglesia siguió adelante
y se estableció y llegó a ser lo que es hasta el día de hoy la iglesia de San Andrés de Giles. Compartimos porque justo él, ya le digo, lo invité yo a él, póngale al año 97, también lo invité acá, era una iglesia muy pequeña, recién comenzamos con la casilla, invité a los pastores, todos los pastores, así que entre eso venía el pastor Orcola. Porque nunca se habían reunido los pastores, nunca se habían reunido por distintas razones, no se habían reunido, nunca. Así que la primera reunión que ellos tienen es en nuestra iglesia, acá, en este lugar. Cuando esto no era nada, esto era un comienzo, recién una casilla con piso de tierra. Me acuerdo que yo tuve que rellenar un poco porque esos días había llovido, había mucho barro. Y me acuerdo que todo esto tuvo la tierra, esto no era nada. Y yo soy 31 años que estoy acá en la ciudad. Después consagraron a Juancito Urcola para anciano de la iglesia, y yo me acuerdo que cuando él subía a la plataforma era una cosa, yo no me quería perder eso. Conocer la obra de la Asamblea de Dios fue hermoso también, porque hice mucha amistad con el pastor Urcola después. Creo que fue uno de los últimos pastores de la ciudad, que en los últimos días de su vida fue el que fue a verlo, que estuve con él, estuve con su esposa también, antes de partir. Lo acompañé hasta el último día de su partida. Yo tengo una ACV, yo estuve ahí con él, me mandó a llamar con el hijo, con Juan, y fui a orar por él. Fui a orar a su casa, ya en sus últimos días de vida prácticamente. Esta tarea continúa hasta el año 2001 aproximadamente, que por causa de la enfermedad y posterior fallecimiento del pastor Urcola, quien les habla, el pastor Arnaldo Chazarreta, en aquel entonces presidente nacional de la Asamblea de Dios, me hago cargo de la iglesia conjuntamente con la colaboración del presbítero Carlos Andrada y un hermoso equipo de colaboradores y diáconos de la iglesia. Y bueno, después vino el sucesor, que fue el pastor, que era presbítero, el pastor Andrada. Quedó pastor Andrada, bueno, fui a la sumisión de él. Continuamos hasta el año 2005, cuando en el mes de mayo de ese año 2005, la Junta Ejecutiva y el presidente nacional, en este caso quien les habla, establecimos como pastor presidente de la filial número 3 al pastor Francisco Roldán. Luego, de un tiempo, vino el pastor Roldán. Francisco Roldán. Entonces ahí también un día, así como ya tenía este templo, apareció el pastor, me rompió las manos, yo no lo conocía, me dice, ¿vos sos Rojas? Sí, quiero hablar con vos. Bueno, se presentó, me dijo, yo soy nuevo acá, me gustaría reunirme con vos, a charlar con vos. Inclusive me llamó muchas veces a predicar a su iglesia también, algunas veces fui, así que fui a predicar a su iglesia. Esta es brevemente un poco la historia y el privilegio que tuve de poder trabajar en medio, repito, de esta querida iglesia. Esta es la iglesia madre. Esta es la iglesia madre. De acá es como un tronco donde salen todas las ramas. De acá salieron todas las iglesias que vos vas a ver en Giles. Porque en la iglesia del Pastor Roja hay hermanos de acá, en esta iglesia donde voy yo, la mayoría de acá, es como que se abrieron y se fueron añadiendo hermanos nuevos. Fue muy lindo poder conocer y poder tener amistad con la iglesia, los pastores de la Asamblea de Dios. Tengo un gran aprecio por esa congregación, por esa tierra, los bendigo y le agradezco mucho a los pastores y al equipo de colaboradores que están con él trabajando de hacerme partícipe de esta fiesta. Anhelo que esta tarea pueda continuar
marcada por el propósito del Señor, y quienes hoy pastorean, Romina y Marcelo Roldán, puedan ser los instrumentos del Señor para esa expansión que Dios tiene preparado para todos ustedes. Expansión que anhelo que en el año 2026 pueda ser vivida en una realidad. Pero es necesario también preparar y hacer todos los arreglos necesarios para este gran crecimiento que el Señor tiene para todos ustedes. Finalizo dando lectura a la palabra que está en el profeta Isaías, capítulo 54, los primeros 3 versículos. Esta palabra profética dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y este versículo y el siguiente son los que quiero remarcar y bendecirlos a ustedes. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Señor los bendiga a todos ustedes, y como esta palabra profética nos anima y nos insta a prepararnos y hacer todos los arreglos necesarios para contener todo lo que el Señor tiene para ustedes en el año 2026. Los abrazo y los bendigo a todos. Amén.